Un cordial saludo para cada uno de ustedes, estimados amigos, y agradecidos por brindarnos estos primeros minutos de la jornada de este día y acompañarnos en nuestro tiempo devocional. Muy buenos días con todos mis hermanos y hermanas y amigos que nos ven cada mañana en estos devocionales diarios del libro de Proverbios, Sabiduría para la Vida. En esta oportunidad vamos a meditar en Proverbios capítulo 14 y tiene como título Sigan el buen camino. Dice la palabra del Señor: los que siguen el buen camino temen al Señor, los que van por mal camino lo desprecian. Aquí este corto proverbio nos está hablando de dos cosas. Nos está hablando del camino que siguen las personas o las decisiones que toman las personas para poder vivir su vida, pero también nos habla de la actitud interna del corazón de las personas frente a Dios y frente a su palabra. Camino se refiere a sendas. Camino se refiere a la vida que una persona decide llevar y adoptar para su vida. Dentro de ella hay normas, reglas, conductas, valores, principios. Aquí el proverbio nos habla de dos caminos, del mal camino y del buen camino. El mal camino puede llevarnos a una condición de oponernos a Dios, de andar en maldad o de vivir la vida de tal manera que no tengamos en consideración una intimidad, una comunión con Dios, lo cual nos lleva a estar en contra de Dios y en contra de sus principios. Por lo tanto, una vida así resultaría en andar de espaldas a Dios y de alguna manera divorciado de los principios de Dios para nuestras vidas. Por ejemplo, Mateo 7:13, textualmente lo voy a leer, nos dice que debemos entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Cuando una persona decide hacer su vida sin Dios, cuando una persona decide vivir su vida sin los principios de la palabra de Dios, cuando una persona decide darle la espalda a Dios, haciendo ciertamente lo que su corazón le mande, va a resultar en una oposición directa a su Creador y va a resultar en un camino de maldad o que lo va a llevar al mal. Y si hablamos de la eternidad, pues ese camino ancho, ese camino espacioso, ese camino donde todo se permite, pues no lo va a llevar a bien, sino lo va a llevar a oponerse o andar en oposición a su Dios. Pero también habla del buen camino. Y el buen camino podríamos decir que es tener comunión con Dios. Y no solamente tener comunión con Dios en oración, en la lectura de su palabra, sino que también es vivir esas palabras, es vivir de acuerdo a lo que estamos creyendo, es vivir de acuerdo a los principios de nuestro Creador. Y esto va a dar como resultado que vivamos en el temor de Dios, o que tengamos temor, reverencia de ese Dios al cual amamos. Por eso Mateo 7:14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Pero también este proverbio nos habla de la actitud del corazón de las personas hacia Dios y hacia su palabra. Por eso podemos ver nosotros que puede haber una actitud de rebeldía. ¿Por qué digo esto? Porque la actitud de rebeldía tiene que ver una oposición contra los principios de la palabra de Dios, y por tanto las personas pueden adoptar conductas y modos de vida que no glorifiquen a Dios, lo cual indica claramente que no están en comunión con Dios y rechazan los principios de la palabra. Ahora, sucede algo. En la gran mayoría del caso, las personas dicen creer en Dios, las personas dicen confiar en Dios, las personas dicen tener un Dios en sus vidas, pero simplemente en la práctica de sus vidas no se refleja esa creencia o esa fe, a lo cual yo lo llamo religiosidad. No, la religiosidad te engaña, porque tú dices creer en Dios, tú dices glorificar a Dios, tú dices tener fe en Dios, pero no practicas absolutamente nada de los principios de su palabra en tu vida. A esto se le llama ser una persona religiosa. Dice que ama a Dios, dice que cree en Dios,
pero solamente es de apariencia, de la boca para afuera, porque internamente no practica los principios de la palabra de Dios. Jesús decía en Juan 14:1, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero también habla de una actitud de aceptación y obediencia. Es la actitud en la cual la persona decide obedecer a Dios, decide guardar su palabra, decide vivir teniendo en cuenta los principios de la palabra de nuestro Dios, apartándose del camino de maldad y tratando de vivir con una vida que glorifique, con una vida que le dé la gloria a Dios. La consecuencia de una vida de obediencia es un temor reverente a Dios. Temor reverente no significa un temor para huir, sino más bien es la aceptación de que crees en un Dios bueno, grande, poderoso, que actúa en tu vida. Y la reverencia es porque tú sabes quién es Él y qué es lo que hizo Él por ti. Es por eso que esa reverencia nosotros la manifestamos en adoración, en alabanza, en obediencia a los principios de su palabra. Dice el Salmo 1 para terminar: cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. Preocupémonos siempre por vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios y que nuestras vidas en forma práctica reflejen lo que creemos y en quién creemos. Oremos por 3 motivos: por mantenernos siempre en los caminos de Dios, por buscar cada día más su voluntad en nuestras vidas y por siempre rechazar cualquier tipo de pecado en nuestras vidas. El Señor les bendiga. Si este mensaje fue de inspiración para ti, dale me gusta y comparte nuestro enlace con tus familiares y amigos. Muchas gracias. Hasta la próxima.